Hola, buenas tardes, que Dios les bendiga, que Dios en esta tarde esté con ustedes. Nuevamente voy a compartirles una palabra. Quiero decirles que estoy gozosa porque Dios ha estado conmigo, Dios me ha guardado, Dios me sustenta y cada que yo comparto una palabra con ustedes, le pido a Dios que Él me dirija, que sea una palabra que a ustedes les llene su corazón. Él sabe lo que ustedes necesitan, Él sabe lo que necesitamos todos. Y siempre al escuchar una palabra, no es casualidad, no es casualidad. Dios no es de casualidades, Dios es un Dios de propósitos y eso yo lo tengo muy bien confirmado en mi vida. Te quiero contar una historia hoy escrita en la palabra de Dios de una mujer que se llama Esther. Pero hoy el tema de hoy que te quiero decir, que te quiero platicar hoy, que te quiero comentar, dice, el tema es Dios te hizo con un propósito. Dios te hizo con un propósito, Dios tiene un propósito para tu vida. Y quizás mucha gente no sabe que tiene un propósito en las manos de Dios. Mucha gente se ha realizado como madre, se ha realizado como profesionista, quizás hagas la mejor comida, muchas cosas has hecho en tu vida, quizás te has realizado, pero la palabra de Dios dice que Él tiene un propósito en nuestra vida. Y el propósito de Dios para nosotros, hoy te lo quiero comentar. Y te voy a empezar a hablar de una mujer que a mí me encanta esta historia porque pues yo he pasado por muchas cosas y cada día veo la mano de Dios en mí. Y esta mujer se llamó Esther. Dice que, te voy a leer una parte de la historia de Esther. Dice que en Esther 2, versículo 7, dice, y había criado a Hadasa, es decir, Esther hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Y sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y el decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Ege, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Ege y guarda de las mujeres. Dice que Esther era huérfana, que Esther era hermosa, era de buen parecer, pero era huérfana, era humilde. Y dice que Mardoqueo la adoptó y la crió. Y en ese tiempo dice que el rey mandó a llamar a todas las doncellas, ¿sí? Porque él quería, dice que él tenía a su esposa, pero la mandó a llamar y se llamaba Basti, la mandó a llamar y ella no quiso acudir al llamado del rey. Entonces, antes, ¿verdad? Era válido. Dice que el rey llamó a muchas doncellas para ver cuáles de ellas se desposaba, o sea, tenía por mujer, por esposa. Y dice que Esther era huérfana, era pobre, tenía era hermosa, sí, pero era pobre, venía de una familia pues muy humilde, pero aún así dice que ella creía en Dios. Ella tenía la palabra en su corazón y entonces dice que fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Y dice que el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Aquí podemos ver que muchas veces nosotros
no sabemos el propósito que Dios tiene. Sea la situación que estés pasando, sea la condición económica que tengas, tú tienes un propósito, porque Dios te hizo con un propósito. Y no es solamente de ser madre, de como mucha gente dice, nacer, crecer y reproducirse y morirse. Ese no es el propósito. Dios tiene algo más grande para cada ser humano, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea joven, sea anciano. La edad que tengas, Dios tiene un propósito. Pero muchas veces no le creemos a Dios, no creemos que Dios tenga un propósito, y muchas veces muchas mujeres están pasando por situaciones difíciles en un matrimonio, con sus hijos, necesidades económicas, y todo eso nos hace separarnos más de Dios. Y muchas veces te han hablado de Dios, te han dicho que tú tienes un propósito. A mí me decían, es que Dios te quiere usar, es que Dios tiene un propósito, pero yo estaba enajenada en otras cosas. Mi vida la llenaba supuestamente muchas otras cosas, menos las cosas de Dios. Aún conociendo de Dios, yo me aparté un tiempo de Dios. Y Dios nunca se desiste de su propósito, porque Él te ama. Dice que desde el vientre de tu madre, Él dice que Él vieron tus ojos. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Él te puso nombre, Él te conoce desde que tú estabas en el vientre de tu madre, y Él sabe el potencial que tú tienes, pero sobre todo dice la palabra de Dios que Él vino a morir por ti, que Él mandó a su Hijo Jesús a morir por ti y por mí, porque Él tenía un propósito, porque solamente a través de Jesús podemos obtener perdón de pecados. Muchas veces con todo el trabajo, con todos los problemas económicos, de lo que estamos viviendo, de enfermedades, nos separamos de Dios, ni siquiera nos acordamos de Dios, y vivimos una vida alejada de Dios definitivamente. Y hay situaciones que nos acercan a Dios, enfermedades, problemas, necesidad de tu paz interior, también buscas a Dios, pero a veces lo buscamos en diferentes lugares donde no está Dios. La palabra de Dios dice que nosotros recibimos el perdón de pecados a través de su Hijo Jesucristo, porque Él es el intercesor entre el hombre y Dios, porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Entonces, así como esta mujer Esther, Dios ya tenía un propósito en la vida de ella. Dice que ella era huérfana, tenía todo en contra. ¿Cómo un rey se iba a fijar en ella? ¿Cómo un rey, en medio de todo lo que él tenía, de todas las mujeres hermosas, me imagino yo, se iba a fijar en ella? Pero Dios ya tenía un propósito en ella. Dios ya había fijado sus ojos en ella y amaba a Esther y tenía un propósito. Iba a hacer todo lo que fuera necesario para que el propósito se cumpliera. Porque no solamente era de conocer y de ser la esposa del rey. Dice que su pueblo estaba en peligro. Su pueblo, había un hombre, dice aquí, que los odiaba. ¿Sí? Que los odiaba y que quería que murieran, que había dado un decreto que murieran. Y Dios siempre ha amado a su pueblo Israel, así como te ama a ti, así como me ama a mí. Y dice que había un decreto. Entonces el propósito de que Esther llegara a conocer al rey, y el rey a conocerla, era de que la iban a hacer una reina, la iban a hacer una mujer de autoridad para que intercediera por su pueblo. ¡Guau! ¡Qué grande es Dios! Y no importa la situación que estés pasando, Dios tiene un propósito. Y a veces Dios permite ciertas cosas, ciertas aflicciones, para que tus ojos volteen a verlo.
y reconozcas que necesitas del Rey de Reyes, Señor de Señores, porque Dios es un Dios soberano, grande y poderoso. No es malo, simplemente que el hombre se aparta de Dios. Nos apartamos de Dios y llega un momento en que Él permite ciertas cosas. Y ese momento es cuando Dios te dice, aquí estoy porque yo te amo, porque yo tengo un propósito en tu vida. Yo no sé qué estás pasando. Yo no sé, aquí dice que Esther era huérfana. Yo no sé cuál sea tu situación, tu enfermedad, pero tú tienes un propósito. Quizás te sientas devaluada como mujer, quizás tú digas, es que yo necesito a un hombre para sentirme satisfecha o sentirme en paz. No, de verdad que no. Yo te lo puedo decir, yo hoy gozo de una paz de verdad que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué dice eso? Porque a pesar de todas las situaciones que tú puedas vivir, hay paz en mi corazón, mi confianza está en Dios, sé que Él me está guiando. Y yo le digo, Señor, gracias porque me permitiste pasar este proceso. Era necesario para que yo entendiera que tengo un propósito. Y el propósito es decir que Dios te ama, que Dios sana, que Dios restaura y que Dios es un Dios real. Aunque no lo puedas ver, Él es real. ¿Cómo se hace real? Cuando tú le crees. Esther le creyó a Dios que iba a interceder por su pueblo. Quizás tú necesitas interceder por tu familia, pedirle a Dios por tu familia. Pero tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador, abrirle tu corazón para que Él venga a poner orden en medio del caos que estás viviendo, en medio de la incertidumbre. Quizás tú digas, pues yo no tengo un propósito, yo soy ama de casa. ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Dios puede hacer muchas cosas contigo. Yo también pensé eso, que no había un propósito para mí. Y hoy me gozo y le digo, Señor, gracias. Y le doy gracias a Dios porque la palabra de Dios dice que de lo más vil Él sacaría. Él saca de nosotros aún el pecado que tú tengas. Dice que Él te perdona si tú le pides perdón. Él te lava, Él te limpia, Él te pone una corona como una reina. Él te da autoridad. Él te pone, dice que un anillo de autoridad. Él te calza sus pies. Él te quiere para Él. Quiere que tú le conozcas. No es un Dios como a lo mejor te lo han platicado. Es un Dios real, que cuando dice la palabra de Dios, que cuando el hombre se humilla y necesita y clama a Él, Él lo escucha. Dios nos escucha. Yo le digo, Señor, yo no te puedo ver, pero yo te puedo sentir. Yo he tenido necesidades y Dios me las ha suplido en su tiempo y en su momento. Pero a veces nos desesperamos y queremos que todo sea rápido. Hoy hablaba de eso mi pastor y decía, estamos en un tiempo donde todo queremos que sea rápido, pero muchas veces Dios te ha hablado, muchas veces. No podemos decir que no hemos oído hablar de Dios, porque por todos los medios nos hablan de Dios. Y a veces tú lo ves, ay no, eso no es para mí, ahorita no. Pero ¿cómo sabes tú que tu vida hoy se corte? Y el problema es no es morirse, el problema es morirse sin Dios, porque tu alma se perdería. Esa es la realidad de las cosas. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que lo conozcas. Dios te quiere enseñar el propósito por el cual Él vino a morir en la cruz del Calvario. Es hermoso saber que alguien soberano, que alguien grande, pensó en mí y en ti desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Es hermoso pensar que a pesar de lo que pudiéramos hacer o de los errores que pudiéramos cometer, Él nos sigue amando y no nos juzga, pero lo único que tenemos que hacer es creerle y regresarnos y buscar su rostro para pedir perdón y decirle, Señor, aquí estoy, corrige mis pasos, quiero saber cuál es tu propósito. Me siento triste,
Siento que no encuentro respuesta. Siento que no hay nada ya para mí. O quizás para ti a lo mejor lo estás pasando y dices tú, no, yo no necesito de Dios. Te quiero decir que esa es una palabra que la verdad el hombre no debería de decir, no necesitamos de Dios. Te digo por qué. Porque Dios nos creó, Dios te creó. Y te creó con un propósito. Y a lo mejor seas un gran médico, un gran padre, un gran hombre, pero aún así tú necesitas de Dios, porque en tu corazón hay un vacío y nada ni nadie lo puede llenar, solamente Dios. Y hay muchas cosas que necesitamos como seres humanos, pero algo primordial es la salvación de tu alma. Algo primordial es la paz, es conocer el propósito que Dios tiene para ti. Y en la palabra de Dios dice, antes que te formas en el vientre, te conocí. Él te conoce, Él sabe lo que necesitas, Él sabe dónde estás, Él sabe lo que haces. Él quizás te ha dado una palabra y te ha dicho, yo te voy a usar, yo voy a usar tu vida. Vas a predicarle a las demás mujeres, vas a predicar y tú dices, pero es que no, yo no puedo. Yo estoy leyendo el libro de Éxodo donde habla de Moisés que dice que era tartamudo y le decía a Dios, pero yo no puedo hablar. Pero para Dios no era nada imposible y dice que ese hombre usado por Dios, dice que sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto donde lo tenían esclavo. Y muchas veces nosotros estamos esclavizados por muchas cosas malas, por vicios, por trabajo, porque muchas veces dejamos a Dios por el trabajo. Y luego le decimos, Señor, yo quiero un trabajo. Y no te acuerdas que Él te lo dio, y no te acuerdas de agradecer, y no te acuerdas que Él te lo dio, pero con un propósito. Y no es separarte de Él, sino es acercarte más y ser agradecido con Dios, porque dice que Él siempre te está anhelando, siempre está ahí esperándote. Hoy no sé cuál es tu problema, pero yo te quiero decir que tienes un propósito, que Dios te ama incondicionalmente. Sí, aunque digas, pero es que yo hice. Si tú reconoces tus pecados delante de Dios, Él te limpia. Y si tú obedeces a la palabra, Él va encaminando cada día tus pasos y te vas a maravillar de lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre. Transforma tu mente, transforma tu corazón, de tal forma que ya no piensas igual, que ya no sientes igual. Tu corazón se llena de paz, que a pesar de las situaciones y a pesar de lo que te hagan, tú vas a tener paz, tú vas a bendecir, tú vas a perdonar. Y todo lo que ate en el nombre de Jesús será desatado cuando tú le des la oportunidad a Jesús de vivir en tu corazón. Y Dios tiene un propósito muy, muy grande en las manos de Dios. El primero es que lo conozcas y lo reconozcas como tu Salvador. Y Dios te dará un lugar especial. Quizás has caído, quizás no tienes un lugar de autoridad, pero dice Dios, yo te la voy a dar, créeme. Necesitamos creer. La palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible. Quizás estás pasando una enfermedad y esa enfermedad te ha mermado tu cuerpo, te ha mermado tu fuerza, pero dice Dios, yo soy tu sanador. Yo tengo un propósito, yo te quiero levantar, pero solamente cree, porque al que cree todo le es posible. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios es un Dios real. Y yo te puedo decir que es real. Y hoy esa es la palabra que Dios tiene para ti. Dios te hizo con un propósito. Si el diablo te ha dicho que no vales nada, que no es verdad, yo te quiero decir que Dios dice sí. Cuando el hombre dice que no, Dios dice sí, yo tengo propósitos, porque la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana y que sus pensamientos son pensamientos de bien y de paz para nosotros. Pero es cuestión de que tú le creas. Que Dios te bendiga y espero que este video sea de bendición, porque la palabra de Dios dice que la palabra no vuelve vacía,
si no es para lo que ha sido enviada, para restaurar, para consolar, para salvar primeramente. Entonces Dios tiene un propósito y Dios te está esperando. Que Dios te bendiga. Si este video es de bendición para ti, te ha llenado tu vida o sabes de alguien que puede necesitarlo, compártelo. De verdad que yo cuando veo un video hablando de la palabra, me hablan a mi vida, me hablan a mi corazón y cada día Dios me está hablando. Te amo en el amor del Señor, que Dios te bendiga y nos vemos la próxima emisión. Que Dios te bendiga.